Aleluya, gloria a Dios. Continuamos con el estudio del libro del profeta Daniel, capítulo 3 y versículo 19 al versículo 23. Dice el libro de Dios de la siguiente manera: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 23 y último: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Hasta aquí con la lectura de la palabra de Dios. Anteriormente estudié en este capítulo 3, versículo 13 al versículo 18, la firmeza de la fe puesta en Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, en donde estos 3 hebreos obedecieron la palabra de Dios y se rebelaron contra el rey Nabucodonosor. Ahora quiero que veamos en este pasaje bíblico que he leído de cómo el rey Nabucodonosor, en su ira, demudó el aspecto de su rostro y dio la orden de lanzar al horno de fuego ardiendo a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos confiaron en Dios. El rey Nabucodonosor fue herido en su orgullo y en su vanidad, y ordenó que se calentase el horno 7 veces más a lo que se acostumbraba, y que en el instante se ejecutara la sentencia para los desobedientes. Nabucodonosor quería que su castigo sirviera de lección para cualquier otro que considerara la posibilidad de rebelarse contra su poder político y religioso. Todo el mundo debía saber que su poder y gloria no podían ser cuestionados ni desafiados. El rey mandó a hombres muy fuertes para que atasen a los 3 judíos y que los echaran dentro del horno de fuego ardiendo desde la parte de arriba, pero el horno había sido calentado tanto que las llamas que salían por la abertura superior mató a aquellos que se acercaron a tirarlos. Estos hebreos fueron echados atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Estas eran sus vestiduras oficiales, y Nabucodonosor quería que fueran identificados por todos y humillados, como si fuera un acto de degradación militar. Ahora, a la luz del pasaje bíblico que he leído, quiero que encontremos por lo menos una lección práctica para la vida cristiana. Y es que cuando el diablo nos lance a un problema para destruirnos, no temamos. No debemos de dar marcha atrás, porque Dios en medio del problema estará con nosotros y nosotros saldremos victoriosos. Y el mundo se dará cuenta lo grande y maravilloso que es Dios con aquellos que temen su nombre. Aleluya, bendito sea Dios. Esto me recuerda el testimonio de un hermano en Cristo. Él decía que el Señor le revelaba a muchos cristianos
que teniendo la Biblia en sus manos, iban por el camino recto hacia el cielo. Y cuando ya estaban por entrar a la ciudad santa, se daban media vuelta y se regresaban, porque añoraban los deseos, las pasiones y los placeres de este mundo, que está destinado a la destrucción. En el Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 7 y versículo 13 y en el versículo 14, Cristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Además, Cristo en la parábola del rico insensato enseñó que en la vida debemos de depender o de confiar solamente en Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y versículo 13 en adelante, dice: le dijo uno de la multitud: maestro, diga a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice el versículo 21: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En esta parábola vemos al rico que estaba más interesado en ganar mucho dinero que en oír y guardar la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador dijo que la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ahora, este rico quería que Jesús resolviera sus problemas, pero no que lo salvara de su codicia. Si Jesús hubiera hecho simplemente la división de la propiedad, eso no hubiera resuelto su problema, porque el corazón de todo problema es el problema del corazón. La afirmación del versículo 15 contradice la filosofía del mundo y se ilustra en la parábola. A partir del versículo 16 al versículo 21 que he leído, el dinero no necesariamente resuelve los problemas. Al contrario, el dinero le creó nuevos problemas al agricultor. No es un pecado ser rico, pero es un pecado hacer de la riqueza un Dios. El apóstol Pablo, en la carta que escribió a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 5, y en el versículo 6, dijo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, estimados, nunca neguemos la obra de Cristo en la cruz, no importa en la dificultad que nos encontremos. Sadrach, Mesach y Abednego, por no adorar la imagen que Nabucodonosor había levantado,
fueron lanzados a un horno de fuego ardiendo, pero ellos confiaron en Dios.